La semana pasada recibimos una preciosa palabra de parte de nuestro hermano Alejandro Olmedo. Me faltaban 8 capítulos para saber cómo terminaba el libro de los Hechos. ¿Dónde está, Sale? ¿Está por acá, Alejandro? Está ahí. Pero inspirados en el mensaje, no quizás en el tema, pero sí en lo que compartió. Como él compartió todo un libro de la Biblia, yo voy a hacer lo mismo en esta mañana. No, es verdad. Digo, ahora se les borra la sonrisa a más de uno. Pero tranquilo, es el libro de Jonás, tiene 4 capítulos. Saben que estuve leyendo Jonás esta semana y no me llevó más de un día, más de un rato en realidad. De hecho, lo empecé en la mañana, el día martes, y lo terminé en la oración. Me gusta en la oración de los martes, en algún tiempo que hay, luego orar un poquito, leer la Biblia, porque creo que Dios habla por la palabra. Y saben que muchos de los mensajes, es una bendición la reunión de oración. Particularmente, muchos de los mensajes que he tenido que compartir o que he predicado aquí en la iglesia los días domingos, es una palabra que el Señor me habla los martes de oración sin buscarlo, sin pretender nada. Viene un pensamiento, una palabra, un texto, de alguna manera el Señor nos habla o me habla a mí por lo menos así de esa manera y es una bendición. Por eso te aliento, para que vengas los martes de oración. Porque aparte de orar es hablar con Dios. Pero en la oración Dios también habla. Dios también habla por su palabra, por la oración de algún hermano, en fin. Entonces, leyendo el libro de Jonás, esos 4 capítulos, es un libro muy rápido, muy ágil de leer, pero es un libro que, no por ser corto o por ser lineal la historia, que es muy fácil de entenderla, no deja de ser muy profundo y muy importante su análisis, su meditación. Y cuando estaba leyendo el libro de Jonás, me detuve en una palabra que aparece 4 veces en el texto, y es que Dios tenía todo preparado para lo que iba a hacer con Jonás. Ya sea que Jonás se moviera dentro o fuera de la voluntad de Dios, Dios tenía anticipado y preparado la siguiente movida, podríamos decir, el siguiente movimiento, anticipándose o preparado para lo que Jonás iba a hacer. Ya vamos a leer el libro de Jonás, pero en 4 versículos dice la Biblia que Dios tenía algo preparado para Jonás. Por eso el título de este mensaje es Dios lo tiene preparado. En Jonás 1:7 dice que Dios preparó un gran pez. En el capítulo 4, versículo 6, dice que Dios preparó una planta calabacera. En el versículo 7 del capítulo 4 dice que Dios preparó un gusano para esa misma planta. Y en el versículo 8 dice que Dios preparó un viento solano, un viento caluroso, un viento del este. Y la palabra preparado en el texto original significa algo señalado, indicado, designado o enviado por Dios de antemano. Y el punto central de este mensaje, como bien lo dice el título, es que Dios tiene todo preparado. Yo antes de entrar ahora en el texto bíblico que vamos a leer, por eso si tenés tu Biblia, andá buscando el libro de Jonás desde el capítulo 1, antes de entrar en el texto, que también va a aparecer aquí en pantalla, quiero hacer un paréntesis y mencionar que muchas veces nuestras vidas o las circunstancias que nos toca vivir en nuestras vidas tienen distintos orígenes, razones y están dentro de algunas de estas categorías que te voy a mencionar. Muchas de las cosas que ocurren en nuestra vida son circunstancias o consecuencias directas de nuestras propias decisiones. Como vamos a ver en el libro de Jonás, lo que acontece en el capítulo 1 y 2 son consecuencias directas de la desobediencia, rebeldía del profeta Jonás. Pero aunque Jonás fue rebelde, aunque Jonás quiso escapar, aún dentro de esa desobediencia, Dios tenía todo preparado para hacer volver a Jonás a sus caminos. Entonces, hay cosas que pasan en nuestra vida que son porque nosotros nos las buscamos solitos, decidimos mal, no consultamos con el Señor, no aguardamos en Él o decidimos directamente darle la espalda. Pero aún así, en medio de esa desobediencia o en medio de esa terquedad que nos caracteriza, Dios tiene preparados los medios para hacernos volver. Ya entro en ese punto. La segunda categoría en la cual entran muchas de nuestras circunstancias o cosas que nos suceden es a causa de terceros. Gente que nos desilusiona, que nos hiere, que nos traiciona. Ahora, alguno preguntará, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Dios tenía preparado a esa persona para que me hiciera mal? Bueno, no necesariamente. Eso es muchas veces a causa de la naturaleza corrompida
de los seres humanos entre los cuales estamos nosotros, que muchas veces somos inclinados a la traición, a la deshonra, a la vergüenza, y no solamente nos afectamos a nosotros, a veces lastimamos a otros, y otros nos han lastimado. Pero a pesar de todo ese dolor que otros nos han causado, lo que Dios sí tiene preparado es el medio para sanarnos, para ayudarnos a perdonar, antes de que nos hieran, antes de que nos lastimen el alma, Dios ya había preparado el método para nosotros ser sanados por medio de Cristo Jesús. Entonces, si bien Dios no es que preparó o envió a aquella persona para que nos hiciera mal, el mal moral que otros generan, Dios sí preparó luego el método para ser sanados, para ser restaurados, para ayudarnos a perdonar. La segunda circunstancia por la cual muchas cosas ocurren en nuestra vida son por circunstancias fortuitas que no tienen aparente explicación para nosotros. Y aquí entra dentro de esta categoría accidentes, pérdidas inesperadas que suelen suceder, malas noticias, un diagnóstico adverso que nos da un médico, cosas que parecen demorarse. Y como no tienen explicación aparente, por lo menos para nosotros, no podemos decir por qué está pasando esto. Son estas cosas que, bueno, Señor, tú estarás el control, tú sabrás por qué permites tales cosas. Para esas circunstancias fortuitas o que escapan a nuestra explicación, lo que sí podemos decir y asegurar es que Dios tiene todo preparado para en el proceso sostenernos. Dios tiene todo preparado para en el proceso hacer el milagro, para proveernos, para darnos la salida, para consolarnos con su presencia, con su paz, para fortalecernos y decirnos, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y la cuarta circunstancia por las cuales muchas cosas acontecen en nuestra vida son las que están directamente relacionadas y donde está Dios directamente involucrado. Y en estas cosas son las que quiero reflexionar acerca de la vida de Jonás. Quiero ver 3 cosas en el libro de Jonás donde Dios estaba directamente involucrado y tenía todo preparado para tratar con la vida de su profeta, y de igual manera Dios lo tiene todo preparado para tratar con nuestras vidas. Y hacia allí vamos. En el capítulo 1 de Jonás, y aquí viene el primer punto del mensaje, dice que el punto es que Dios tuvo todo preparado para hacer volver a Jonás a su camino. Leemos en el capítulo 1 del libro de Jonás. Voy a leer algunos versos salteados, por eso es importante que puedas tener tu Biblia ahí. No sé si en la pantalla se va a alcanzar a leer, creo que el texto quedó diminuto, pero si tienes tu Biblia y puedes subrayarlo, puedes seguirme. En el capítulo 1, versículo 1 al 3, vemos el llamado y la huida de Jonás a Tarsis. Dice Jonás 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave, un barco que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí, en el capítulo 1, Dios llama a Jonás para ir a Nínive, la capital del imperio asirio, un pueblo conocido por su extrema crueldad y violencia, por hacer deportaciones masivas, donde iban, conquistaban y se llevaban a la gente, dejaban la tierra desolada, vacía, inhabitable también. Hacían dominaciones brutales sobre otros pueblos. Y Dios llama a Jonás, y ya Asiria había causado unos cuantos problemas al reino de Israel. Y Dios llama a Jonás para que vaya y pregone contra este pueblo una sentencia. Lo que Jonás tenía que decir no era un mensaje alentador, era la maldad ha subido delante del Señor, por tanto ha decretado juicio. Ahora, siendo que Jonás tenía un mensaje de condenación y de juicio para sus enemigos, ¿por qué en vez de ir y darlo, decidió huir? La respuesta la vamos a encontrar más adelante. Pero ahora me quiero quedar con que Jonás desobedeció al Señor y en lugar de ir hacia Nínive, que quedaba hacia el oriente, hacia el este, tomó un barco en las costas del mar Mediterráneo y decidió huir hacia Tarsis. Tarsis era una ciudad o el punto más alejado de la tierra para aquel entonces, que quedaba al sur de la península ibérica, al sur de España, donde está el estrecho de Gibraltar, donde termina el mar Mediterráneo. Ahí, el punto más alejado que Jonás podía llegar, ahí decidió ir para escapar de la voz del Señor.
porque no quería obedecer. Pero miren lo que hizo el Señor. El versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Versículo 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió, tomadme, echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Perdón, leí el versículo 15, ahora leo el versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 2, versículos 1 y 2, dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol. Clamé, y mi voz oíste. En estos versículos que acabamos de leer vemos el periplo que acontece Jonás. Algunos han especulado si lo que tragó a Jonás fue una ballena. Probablemente no, porque las ballenas no suelen andar en el mar Mediterráneo. Probablemente habrá sido algún tipo de escualo, de tiburón grande, o un pez milagroso que el Señor hizo salir del fondo del mar para tragar y tratar a Jonás. No nos vamos a detener en estos detalles. Pero lo cierto es que a causa de su desobediencia se desata la tormenta, los marineros, preocupados porque también iban a morir, ocurre una serie de circunstancias, Jonás admite que es por culpa de él, lo arrojan al mar y el pez lo traga. Y allí desde el vientre del pez, Jonás ora, se arrepiente y decide volver al Señor. Y en el versículo 10 del capítulo 2 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. En este capítulo 1 vemos que Dios no actúa de manera improvisada, sino que todo ya lo tenía preparado. El Señor sabía que Jonás, por supuesto que Jonás en su libre albedrío tenía la decisión de decidir, pero Dios sabía cómo Jonás iba a reaccionar y que se iba a rebelar, que iba a desobedecer y que se iba a ir lejos y que a causa de todo lo que Jonás hizo se desató la tormenta. Si Jonás no hubiese ido a Jope para tomar un barco, no hubiera habido tormenta en el mar, no hubieran marineros que hubieran padecido, no hubiera una nave que hubiera sufrido, no hubiera un pez que lo hubiera tragado y no hubiera habido 3 días en que pasó allí dentro del animal. Se hubiera obedecido. Pero aún así, Dios tenía todo preparado para hacer volver a Jonás a sus caminos. Y el punto que sigue, el punto de reflexión en esto es la siguiente, Pris. Anterior. Dios tiene todo preparado para hacernos volver a sus caminos. Aún antes de que caigamos, Dios tiene todo preparado para hacernos volver. Ese es el mensaje de la cruz. Porque la cruz no fue un plan B que Dios sacó de la galera para hacer volver al ser humano. Era el plan desde antes de la fundación del mundo. Antes de que Adán y Eva, antes de que tú y yo decidiéramos pecar, Cristo ya había ha sido designado en la eternidad, señalado y preparado para venir un día a morir por nuestros pecados en la cruz. Antes de la caída, Dios tenía todo preparado para nosotros ser restaurados, ser perdonados, reconciliarnos con el cielo. Y lo que yo quiero dejar asentado en este punto es que Dios tiene todo preparado para hacernos volver de alguna manera u otra a sus caminos. Aunque nosotros seamos rebeldes, seamos tercos, aunque nosotros querramos darle la espalda a Dios, el Señor tiene preparado el medio para hacernos volver. Esto es importante de aclararlo. Dios no siempre prepara las tormentas, en ocasiones sí las permite, pero de seguro Él permite muchas veces que toquemos profundidades en nuestras vidas para llevarnos a reflexionar, para volver en sí, y está preparada la respuesta para luego salir a flote, que es ese pez. El pez no era el medio para matar a Jonás, era el método para salvarlo. Yo le quiero decir a los chicos que están en el hogar no es el pez donde estás esclavo, es la puerta que el Señor te abrió para tu libertad. El pez en donde hoy estás quizás sea el medio que el Señor envió para hacerte reflexionar y para hacerte volver en sí. Aquellos que quizás recibieron un balazo y esa bala se alojó en un lugar que tendría que haberte causado la muerte, pero en medio del hospital, en medio de la anestesia y de todo ese bullicio, reflexionaste y dijiste, yo tengo que cambiar mi vida. Esa bala fue ese pez para hacerte reflexionar y decir, yo tengo que volver a Dios.
Quizás esa rotura que tuviste en relaciones, en el trabajo o esa circunstancia que te hizo tocar fondo fue el método que Dios permitió, no que quiso para tu vida, pero que de seguro permitió, como usó a este pez, para hacerte reflexionar y decir, yo no puedo seguir así. Probablemente muchos de los que estamos aquí cuando venimos al Señor, cuando venimos a la iglesia, no venimos necesariamente buscando a Dios. Venimos buscando una solución a un problema. Venimos buscando un milagro para nuestra enfermedad. Venimos buscando un trabajo mejor. Venimos porque tenemos problemas en la familia. Y es que no es que sean secundarios y menores. Es que Dios lo permitió, pero con un propósito mayor, que es hacernos volver a Él. Dios tiene todo preparado, hermanos, para traerte de vuelta a su redil. Podríamos evitar muchísimas tormentas en nuestras vidas si decidiéramos obedecer al Señor de plano. Pero como nuestra tendencia es a desobedecer, a ser contrarios a Él, el Señor muchas veces tiene que mandar tormentas, mandar circunstancias, mandar vientos en contra para hacernos reflexionar, para que toquemos fondo y desde ese fondo decir, Señor, vos sos todo lo que tengo. La verdad, haberte obedecido era lo mejor. Y ahora estoy en esta circunstancia, ahora estoy en este problema porque te desobedecí. Y eso nos lleva al arrepentimiento. Dice la Biblia que la tristeza que provoca el pecado es una tristeza de muerte, de angustia. Pero muchas veces Dios permite circunstancias para entristecernos, no para destruirnos, sino para llevarnos al arrepentimiento. Entonces, no desdeñemos o minimicemos los peces que Dios envía para hacernos volver. El pez de la corrección, el pez de la disciplina, el pez de aquella persona que te va a buscar a donde nadie va a buscarte. Son métodos o medios de gracia que Dios preparó de antemano para hacernos volver. Pero está en nosotros, por supuesto, entender que esto es enviado de parte de Dios para permitirnos ser restaurados, para volver al camino. El capítulo 1 y 2 entonces nos habla del llamado de Jonás, la huida y lo que padeció. Y en el capítulo 3, luego de que Jonás es vomitado en tierra, dice el capítulo 3, versículo 3 al 5, que se levantó Jonás y decidió obedecer. Fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino para recorrerla. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad de camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Salto al versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Quiénes? Los ninivitas, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El segundo punto es que Dios tenía todo preparado a fin de usar a Jonás en Nínive para provocar un tremendo avivamiento. Y el punto aquí, hermanos, si en el primer punto es Dios tiene todo preparado para hacernos volver, es que Dios tiene todo preparado para usar nuestras experiencias para su gloria. Dios tiene todo preparado para usar nuestras vidas, las circunstancias por las que pasamos, para glorificarse y convertirlas en el mensaje o el método o el medio para que el mensaje llegue a quienes lo necesitan escuchar. Jonás ahora sí va a Nínive, decide obedecer y predica un mensaje muy corto, muy breve, de tan solo 8 palabras, dice el versículo 4. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y esas palabras que comienzan a resonar y a retumbar en toda esta gran ciudad, que era, reitero, la capital del reino asirio, comienza a llegar de gente en gente y llega al trono del rey, y el mismo rey recibe la convicción, decide arrepentirse y manda a todos en el reino, en la ciudad, a que se arrepientan, a que ayunen durante 3 días, tanto humanos como animales, buscando la misericordia del Señor. Y dice que al cabo y al fin de esos 3 días, el Señor ve la actitud de este pueblo y detiene su juicio. Jonás tuvo un ministerio efectivo desde el primer momento, que decidió obedecer. Y es que cuando nosotros decidimos obedecer, somos instrumentos efectivos en las manos del Señor. Ahora, yo quiero añadir algunos detalles en esta historia, que nos cuenta la historia, que nos arroja la historia extrabíblica, pero que nos arrojan datos que nos enriquecen. La pregunta es,
Un mensaje tan corto. ¿Por qué escucharon a este profeta? ¿Por qué escucharon a Jonás? ¿Por qué le prestaron tanta atención? ¿Y por qué su mensaje tan breve tuvo tantos resultados? ¿Han escuchado el dicho, lo que no te mata te fortalece o te hace más fuerte? ¿Lo han oído o no? Yo le quiero dar una vuelta de tuerca y decirte que lo que no te mata, Dios lo usa a tu favor. Porque acontece que en Asiria y en toda esta región de la media luna fértil, de la Mesopotamia, se adoraba una deidad, el dios Dagón, no dragón, Dagón. Y hay una imagen. El dios Dagón era un dios mitad pez, mitad hombre. Ellos adoraban, si uno va a Siria hoy viene a ser Irak, Irán, bueno, no te aconsejo ir ahora en estos momentos. Quizás no es el punto turístico más, más recomendable o más popular en estos momentos, pero si algún día tuviéramos la oportunidad, que yo paso, veo fotos por Google y me alcanza, si tuviéramos la oportunidad de ir a ver las ruinas, los vestigios arqueológicos que van quedando, vemos que una de las deidades era Dagón, mitad hombre, mitad pez. Y escribe un autor del siglo III a.C., un tal Beroso, dice que hubo tiempos en que en esa región del mundo, esto es información extra bíblica, pero que ayuda, dice, hubo un hombre que apareció, él lo llama Oanes, que en realidad en el idioma cambia una letra el nombre de Jonás. Por una letra cambia el nombre de Jonás, pero lo más probable es que se refiriera fonéticamente, quizás a veces era muy común que letras se cambiaran en nombres, pero probablemente estuviera hablando de Jonás, que dice que en aquel tiempo vino un hombre que salió del mar impartiendo sabiduría al pueblo y provocando un arrepentimiento. La historia es muy breve, lo que dice Beroso, pero concuerda al 100% lo que dice la Biblia con respecto a Jonás. Entonces, llega a la ciudad un profeta que se dice fue vomitado de la boca de un pez. Y Jonás estuvo 3 días en la boca de pez. Había una imagen ahí que mostraba a Jonás orando, como si el pez fuera un monoambiente. Pero no es probable que Jonás estuviera en el vientre del pez todo apretado, que estuviera siendo engullido lentamente, que el pez hubiera quedado satisfecho y que los jugos gástricos comenzaran a actuar en él. Algunos comentaristas dicen que la piel, luego 3 días sumergido en jugos gástricos, la piel se hubiera emblanquecido, se hubiera lastimado, se hubiera lacerado, hubiera quedado totalmente derruido, aún sus ropas. Y con ese aspecto aún fantasmal o melancólico o demacrado, Jonás es vomitado en tierra, porque uno no ha de pensar que Jonás fue... Está hablando de algo que es vomitado. No me gusta hablar de esto desde aquí, pero sabemos lo que es el vómito. Es un poco repugnante, es un poco de mal gusto mencionarlo, pero hay gente que vomita y de solo ver el vómito vuelve a vomitar. Y Jonás fue vomitado. Y de ese vómito se levantó un hombre que fue a la ciudad de Nínive, en donde el Dios de ellos era un Dios mitad hombre, mitad pez, y de seguro el testimonio que acompañó a Jonás fue el preámbulo, fue el camino preparado para traer el gran avivamiento. No lo puedo aseverar, pero la Biblia dice que las 8 palabras fueron efectivas. Las 8 palabras surtieron efecto y la gente se convirtió y se arrepintió. De un mensajero enviado de las aguas. Lo que quiero decirte es que lo que parecía un vómito, un desecho, Dios lo usó para compartir un mensaje que transformó una ciudad. Lo que te quiero decir en este punto es que Dios usa personas vomitadas del mundo, del pecado, del sistema, para demostrar que el Evangelio es poder de Dios. Dios usa personas vomitadas, con perdón de la expresión, pero nosotros fuimos vómitos alguna vez del infierno. Fuimos vómitos que salimos del pecado, que salimos de lo más vil, de lo más profundo, de lo más malo, del pecado, y ahí Dios nos levantó y puso en nosotros un mensaje para decirle a la gente que Dios da oportunidad, que Dios cambia, que Dios transforma. Lo que te quiero decir es que el testimonio de vida, las experiencias que hayas pasado, aunque hayan sido por desobediencia y por caminar lejos de la voluntad de Dios, la Biblia dice que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Dios puede transformar tu testimonio, tu dolor, tu quebranto y darle la vuelta para hacerlo de bendición a otras personas. ¿Qué mejor que un exadicto que vaya y le diga a los adictos que podés cambiar, que podés
podés ser transformado. Me encanta oír los testimonios de muchos que salen del hogar, vuelven a sus barrios y son irreconocibles. Me acuerdo, siempre contamos este testimonio de un joven que estuvo en el hogar. Me acuerdo que su madre iba a nuestro grupo de célula en casa, estoy hablando hace muchos años atrás, que ella contaba que dejó a su hijo en el hogar y no lo volvió a ver por un mes, como dice la reglamentación. Por un mes ellos están aquí, desintoxicándose, limpiándose, arrepintiéndose. Dice que cuando la madre vino a la visita, pasó por al lado de él y no lo reconoció. Pero no lo reconoció de mal que estaba, no lo reconoció de lo bien que estaba, lo bien que se había repuesto, la fisonomía, cómo había cambiado. Y él pasa por al lado de la madre y dice, mamá, estoy acá. Es un testimonio tremendo, hermanos. Dios usa gente vomitada del sistema, del pecado, para traer un mensaje de que el Evangelio sigue siendo poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Funciona, es efectivo. Qué mejor que aquella persona que fue levantada del Señor del vómito de la depresión para decirle a la gente, hey, hay esperanza. Podés cambiar tu corazón. No tenés por qué estar en continua amargura y angustia. Qué mejor que aquella persona que fue vomitada quizás del pecado cualquiera que fuere, para decirle a otros que así como Dios me levantó, te puede levantar a ti también. Hoy por hoy se escucha mucho la música de un hermano que fue vomitado del sistema del mundo. Puedo contar este testimonio porque él me dio permiso para hacerlo. Es el hermano Daddy Yankee. No sé de qué se ríen. Dudan de que... Estuvo años cantando para el mundo. Estuvo años regurgitándose en el vómito de la inmoralidad, de la promiscuidad, alentando a muchos a hacer cualquier cosa. Y sin embargo, de un momento a otro, no fue un momento a otro, fue un proceso, se convirtió, se arrepintió y ahora es un instrumento del Señor. El otro día entré a una tienda y estaba pasando la música de él, pero no la música de antes, la música de ahora, que tiene un mensaje diferente, un mensaje del cielo que habla del Nazareno, Reno, y que canta con todos los que canta, con Bizarrap, con Alex Zurdo, algo conozco, muy poco. Pero el punto es, ¿por qué la gente del mundo para la oreja cuando alguien así tan notorio se convierte? No estoy queriendo decir que las únicas maneras de llegar a la gente es que alguien notoriamente pecador se convierta. Cuidado, no estoy queriendo decir eso, pero enfatizo este punto. ¿Qué pasaría si se convirtiera de la noche a la mañana un jugador estrella en nuestra selección de fútbol? Sería una notoriedad, la gente lo escucharía. Ahora es cristiano, ahora... habla de Cristo. ¿Por qué? Porque es gente que notoriamente fue vomitada de un sistema para traer un mensaje a la gente que está en ese mismo sistema, para decirle, hay salida en Jesús. Y eso es lo que te quiero enfatizar en este punto, es eso, que lo que quizás para ti era el fin, que para lo que pensaba matarte, en realidad Dios lo usó como parte de su propósito perfecto para validar tu mensaje, para darte autoridad, que como Dios lo hizo contigo, lo pudo hacer con otro también. Tu testimonio es muy valioso cuando está en las manos del Señor, cuando lo usamos para su gloria. Dios no permitió que seamos vomitados del sistema del pecado para desecharnos, sino para darnos oportunidad y para enviarnos. Fuiste vomitado del pecado, de la maldad, del mundo, de una nueva vida. Dios te envía. Dios te envía con un mensaje, como lo envió a Nínive, y ese mensaje funciona. El punto es claro. Dios había preparado todo para que la vida de Jonás fue una bendición. Dios prepara todo nuestro caminar para que nuestra vida sea una bendición para otros también. Y el tercer punto y último es que Dios tenía todo preparado para tratar con el corazón de su profeta Jonás. El capítulo 4 dice, perfectamente el libro podía haber terminado en el capítulo 3, con una victoria rotunda del mensaje de Jonás. Pero entra al capítulo 4, y si ustedes recuerdan anteriormente yo les planteé una pregunta, que si Jonás iba a predicar un mensaje de juicio a Nínive, ¿por qué decidió huir? Él iba a predicar un mensaje de sentencia a sus enemigos, se iba a burlar de ellos, decirle, ¿vieron todo lo que sembraron? Ahora lo están cosechando. 3 días viene el juicio, en 40 días viene el juicio, viene destrucción. Pero él decidió huir. ¿Por qué? Y aquí viene la respuesta.
El capítulo 4, versículo 1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová diciendo, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Quizás Hassan, si puedes ir pasando. Aquí está la parte más profunda del libro, si se quiere. Jonás había obedecido externamente la palabra del Señor, pero internamente estaba en desacuerdo con Dios. ¿Por qué Jonás no había querido ir a Nínive? Porque él sabía que iba a predicar, que el Señor iba a tocar los corazones, que la gente se iba a arrepentir y que Dios iba a detener el juicio. Y Jonás no quería eso. Jonás no fue por ignorancia lo que Dios iba a hacer. Jonás sabía que Dios iba a hacer algo en Nínive grande. Iba a provocar un avivamiento. Pero Jonás no estaba dispuesto a ver a sus enemigos arrepentidos y viniendo al Señor. Jonás quería ver la destrucción de Nínive. Y si él no la decía nada, en 40 días iba a ser destruida. Pero si iba y predicaba, les iba a dar la oportunidad de arrepentirse, y que fue lo que finalmente aconteció. Entonces aquí vemos que hay un desfasaje entre el corazón de Dios y el corazón del profeta. El profeta que obedece externamente, que conoce a Dios, que entiende su voz, pero que su corazón no está alineado con el corazón de Dios. Entonces Dios, el capítulo 4 lo dedica exclusivamente para tratar con el profeta, no para que se convierta y se arrepienta, porque Jonás ya se había arrepentido estando en el vientre del pez. Lo confronta, sí, para que haya un arrepentimiento, claro, pero no es arrepentimiento de quien está lejos, sino es arrepentimiento de quien está cerca, pero descalibrado. Es arrepentimiento de quien conoce al Señor, quien trata de servirle, de vivir para Él, pero no está al 100% alineado a su voluntad. Y en este capítulo 4, Dios va a dedicarse exclusivamente a hablarle al corazón del profeta. Y va a usar 3 elementos que Dios tenía preparados de antemano. Una planta calabacera, un gusano y un viento solano. Dice el versículo 6 del capítulo 4. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza. Recordemos que Jonás había sentado en un monte cerca de la ciudad para ver qué iba a acontecer, y ahí es donde el sol pegaba y Dios decide, le voy a crear a mi siervo una plantita, una planta que va a crecer rápido y le va a dar sombra. Pero al venir el alba, termino el versículo 6, Dios creó una planta para que hiciera sombra sobre la cabeza del profeta para librarle del malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio, un viento recio solano. Un viento solano es un viento caluroso, viento del este, que vieron cuando hace tanto calor que prendés el ventilador y tirar aire caliente. Viento reseco. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Y ahí, de esa manera abrupta, termina y se cierra el libro de Jonás, dejando a su protagonista y a nosotros pensando en el valor que le damos nosotros a las almas, si es el mismo valor que le da el Señor. Porque Dios le dice, ¿te preocupas más por una planta
que por 120.000 personas que se arrepintieron y se convirtieron, aunque fueran tus enemigos? No, Jonás. Acá hay que volver a calibrar tu corazón. Está bien que seas profeta, que seas mi mensajero, que me sirvas, pero tu corazón no está alineado con el mensaje. Obedeces de mala manera. Haces las cosas, pero no estás convencido de que lo que yo te digo es lo correcto. Haces, pero no estás convencido de que tengo la razón. Tenés más misericordia de algo material, por lo cual no trabajaste ni hiciste crecer, pero te da más lástima eso que la salvación de toda una ciudad. Muchas veces nosotros, hermanos, nos dan más lástima las cosas que las almas. No estamos dispuestos a ceder, a sucumbir o a perder con tal de alcanzar a alguien, de perder un poco de tiempo, un poco de dinero, a ceder un poco de lugar. No. Esto es mío y me aferro a ello y si lo pierdo me afecto y reniego contra Dios porque no llego a fin de mes, porque no pude pagar tal cuenta, porque no me pude comprar tal otra cosa. Y nos preocupa muchas veces más eso que poder salir a evangelizar, que poder ir a compartir con otros, que dedicarle tiempo a la consejería de alguna alma, que hacer la voluntad del Señor en lo que refiere a las almas, a las personas. Y el Señor lo que más quiere es que nuestro corazón, como el corazón de Jonás, esté alineado al corazón del Señor, en el mismo sentir por las almas. Y Dios usa 3 elementos que tenía preparado. Tenía preparado una calabacera. La calabacera representa esos tiempos de bendición, provisión, alivio y consuelo. Porque Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Dios vio a su profeta y aunque obedecía, pero era medio terco, medio rebelde, Dios no deja de bendecirnos. Porque aunque nosotros permanezcamos infieles, Dios permanece fiel. Y Dios nos rodea de bendición. Y todos los que estamos aquí hemos sido rodeados por la bendición de Dios. Y esos tiempos de bendición tienen el factor de querer formarnos y mostrarnos la fidelidad del Señor, mostrarnos la gracia del Señor, mostrarnos el favor del Señor. Y le hace crecer una calabacera. La calabacera puede representar, en términos prácticos aplicables a nosotros, ese trabajo que llegó justo a tiempo cuando lo necesitábamos, que nos da alivio económico, que sabemos que ahora podemos llegar a fin de mes, que ya no tenemos que estar lidiando con este estrés. Esa calabacera puede representar esa palabra, esa predicación, ese consejo que llega justo a tiempo de boca de alguien que nos da la respuesta enviado por Dios para una solución de nuestros problemas. Esa calabacera puede resolver ese problema familiar que milagrosamente Dios lo resuelve. Problema que nos tenía angustiado, estresado, y Dios pone su mano y lo revierte y trae sombra sobre la familia, sobre el hogar. Esa calabacera puede recibir la oportunidad que en tanto estábamos esperando y aguardando, y Dios la provee, Dios la envía, Dios la suple. Pero además de tener preparado la calabacera, tenía preparado, dice el versículo 7, un gusano. Un gusano que en una noche hizo estragos en esa planta. Y el gusano representa los tiempos de pérdida o los tiempos donde se quiebra el estado de situación, en donde todo el bienestar es quebrado por algo que acontece. Dios envía bendición para bendecir nuestras vidas, para tratar con nuestro corazón. Pero muchas veces el Señor también tiene que enviar momentos de quiebre para hacernos valorar o para hacernos reflexionar qué es lo que verdaderamente nosotros valoramos. Cosas que parecían firmes, de repente se quiebran y se caen. Ese trabajo por el cual tanto oramos y ahora ya no nos da tiempo para congregarnos, para buscar de Dios o para servirle, de repente se fragmenta, se quiebra porque nuestro corazón se desvió. La bendición, la oportunidad nos hizo desviarnos. Esa relación que parece romperse o enfriarse, decimos, ¿qué pasó? ¿Por cómo llegamos a esto? Ese proyecto que tanto apostamos y dijimos, esto es la respuesta, no funciona como lo esperábamos. O algo material que nos daba cierta estabilidad, de repente se pierde, se reduce, ¿y ahora qué? Y muchas veces también, a este punto recuerden que todo lo que estoy predicando son cosas que Dios prepara. Dios prepara tiempos de bendición, pero muchas veces Dios también prepara tiempos de pérdida para tratar con nuestro corazón. Pero así como preparó la calabacera, preparó el gusano, también preparó el viento solano, el viento del este, el viento caluroso. Son esos tiempos de presión y de incomodidad. Son situaciones que no nos destruyen, pero están ahí incomodándonos. Puede referirse a conflictos quizás en ese trabajo que era la bendición y ahora se levantan conflictos con el encargado, con compañeros,
cosas que no logro resolver, que se me atrasan y no llego a tiempo, conflictos repetidos con personas, pueden ser familiares u otros, sensaciones de estancamiento, es decir, no siento que avance, inconformidad, o momentos donde todo parece ir cuesta arriba, momentos en los que decimos, ¿cómo llegué acá? Yo no quiero estar acá, este no es mi lugar. Y déjame decirte que tanto la calabacera como el gusano, como el viento, todo había sido preparado por Jehová el Señor. Una última placa, Pris. Dios usa la calabacera para mostrarnos su gracia. Pero Dios usa el gusano también para revelar nuestro corazón. Y Dios usa el viento solano para quebrar nuestro orgullo. La Biblia quiero terminar con un último texto. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mirá, este texto es tremendo. Dice que Dios preparó buenas obras. Dios preparó oportunidades. Dios preparó puertas para nuestras vidas. Dios preparó momentos para que nosotros seamos de bendición. Cada día hay buenas obras para hacer. Cada día hay una persona para bendecir. Hay una persona para hablarle de Cristo. Hay un vecino con el cual entablar un diálogo para acercarlo al Señor. Cada día hay obras que Dios prepara de antemano. Y el Señor, podríamos decir, cada día hay una agenda del cielo para que nosotros caminemos por ella. Está preparada, está diseñada por el Señor. Porque el Señor bendice para hacernos de bendición. Le dice a Abraham, te bendeciré para que seas de bendición. Mi hermano, toda bendición del Señor que viene sobre nuestras vidas para bendecir a alguien más. Y cada mañana cuando amanece, sea la hora que nos levantemos, hay un itinerario en el cielo que dice, esto es lo que tengo para ti y por este camino te quiero llevar y vas a hacer, estas son mis buenas obras que preparé de antemano. Dice, pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para andar en esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Pero yo me quiero detener en la expresión hechura suya. Hace un tiempo atrás se popularizó un eslogan que decía, hecho en Uruguay. ¿Lo habían visto? Para potenciar el comercio de los productos que se hacían en Uruguay, ya sea artículos de cuero, talabartería, productos cármicos. Todo lo que en Uruguay se hacía de manera artesanal llevaba este sello y se vendía al exterior, dando una certificación de calidad, diciendo esto no lo hizo una máquina en serie. Esto fueron manos de un artesano que se tomó tiempo para trabajar, se tomó tiempo para surcir el cuero, para curarlo, para tratarlo. Esto no es un cuchillo que se hace de manera en la fábrica tramontina, esto es un cuchillo que lo hizo artesanos del hierro, del acero, con técnicas que hacen los gauchos, los criollos del Uruguay. Esto es un buzo de lana, pero hecho con lana de oveja, y todas lanas de oveja, pero no lana sintética, no la lana que viene de nylon, no, esto es lana de verdad, teñida por manos uruguayas, y se popularizó el hecho en Uruguay. Hechura suya, o el término hechura, habla de algo hecho por las manos de un artesano. Algo no manufacturado en serie, sino producido y procesado por las manos expertas de alguien que sabe. Y la Biblia dice que somos hechura suya. Somos hechos por el alfarero. La Biblia habla de esta expresión en el libro del profeta Jeremías y dice que Dios es el alfarero, nosotros el barro. También Pablo reitera esto en el libro de Romanos. Y esto es la expresión. Somos una obra de arte hecha por las manos del alfarero. Y yo te quiero decir algo. Quiero que veas este texto desde el punto de vista de todo el mensaje. Todo lo que Dios prepara y permite es para darle mejor forma a esta obra de arte. Cuando hablo de esta obra de arte, no hablo de mí. Hablo de vos. Hablo de vos y hablo de mí también. Hablo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es el alfarero que está trabajando.
Y es el alfarero que le da forma y dice, qué bien me está quedando. Pero es el mismo alfarero que dice, no, este pedazo de barro hay que sacarlo. ¡Fua! Y te manda el gusano. Y te manda el quiebre. Y te dice, no, este barro lo voy a romper, lo voy a pasar de vuelta por el agua y le voy a volver a dar forma. Y a veces no nos damos cuenta que es el Señor el que está procesando. ¿Por qué? Porque tiene obras de antemano preparadas para nosotros, que si no permitimos que las manos del alfarero, de las manos del que hace las cosas perfectas, nos procesen, no terminan siendo de bendición. Dios quiere glorificarse, Dios quiere usar vidas que están dispuestas a pasar por las manos del alfarero, que están dispuestas a ser procesadas por aquel que sabe que es lo correcto. ¿Estás atravesando un tiempo de incomodidad en tu vida, en tu familia, en tu casa? Calma, el Señor lo sabe y tiene preparada la salida, tiene preparado todo para que termine en bendición. No tiene por qué terminar todo mal. Estás pasando por un tiempo de pérdida, calma. El Señor detrás de todo ello te está procesando, te está dando paciencia, te está ayudando a valorar las cosas que Él valora, te está ayudando a amar a tu familia. Tenés que pasar 14 meses en el hogar, calma. El Señor está detrás de todo eso. No es parte del proceso que te vayas, no es de parte del proceso de Dios que cierra la puerta abruptamente. Estás en el proceso de Dios porque a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas, aunque nos duela, ayudan para bien. Levanta tus manos al cielo. Aquí está el alfarero. Aquí está el alfarero. Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Y Él está operando en tu vida. Las cosas que estaban destinadas para muerte, quiero decirte que el Señor las va a revertir para testimonio en tu vida. No hay pez que logre retenerte. A lo que el Señor llama vida, lo que el Señor llama para ser vomitado en tierra, el pez fue y obedeció. Eso que te tiene atribulado, que te tiene sumergido en las profundidades, tiene una fecha de caducidad. ¿Cuándo es? Cuando nosotros de la profundidad elevamos nuestros ojos al cielo y decimos, Señor, me arrepiento, reconozco mi condición, quiero volver a ti. El Señor envía que el pez te vomite en tierra. El Señor manda cuando nosotros clamamos, cuando el hijo pródigo decidió alzar los ojos al cielo y reconsiderar, el Padre lo estaba abrazando y dijo, traigan ropa nueva, pongan el anillo, afeítenlo, báñenlo, porque este es mi hijo que ha vuelto. Cuando nosotros reconsideramos, el pez es ordenado que vaya y te vomite. No hay cadenas que puedan atar tu vida para siempre. Sos tú, soy yo, que con nuestra actitud determinamos cuando el pez nos vomita. Cuando eso se termina, cuando salimos de las profundidades y emergemos a las superficies. Hay respuestas que van a venir como consecuencia de nuestras decisiones. Y en esta noche, para terminar, porque nos gusta terminar orando, yo quiero orar por aquellas personas que están atravesando procesos en sus vidas. Procesos que pueden ser dolorosos, procesos de espera. Aquellos que están diciendo, yo tengo que volver al Señor, yo tengo que cambiar mi corazón, yo tengo mi corazón desalineado. Aquellas personas que quizás están pasando por lo que puedan estar pasando. Yo quiero orar por tu vida. Levanta tus manos si te sentís que estás en medio del proceso. Levanta tu mano bien en alto. Quiero orar por ti, quiero bendecirte. Queremos bendecirte aquí en Vida Abundante. No, yo bendecirte no, queremos bendecirte. La iglesia quiere bendecirte. La iglesia quiere abrazarte. La iglesia quiere acompañarte. Los hermanos quieren sostenerte en oración. Levanta tu mano en alto si dices, estoy en medio de un proceso, pero entiendo que detrás de todo está el Señor. Está el Señor tratando con mi corazón, alineando mi vida. Levanta tu mano en alto si te sentís que estás en la boca de un pez que tenés que salir, o si estás atravesando tiempos de calabacera, de gusano y de vientos, que levanta tu mano en alto. Y así con tu mano en alto, quiero pedirte que des un paso de fe y vengas aquí delante.